Hola, hola, bienvenidos. Hola, hola, veo que se están uniendo. Muchas gracias por asistir hoy día a esta hora a la primera transmisión que vamos a hacer de Martes de Física del grupo de Física y Astronomía de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, hola, y me están saludando. Hola, hola. El objetivo de esta conversación que vamos a tener de este martes y todos los martes de ahora en adelante es discutir acerca de los conceptos fundamentales de las teorías físicas. Son esos conceptos que cada vez que los volvemos a en ciencia, eh, se, son capaces de hacer un cambio en el paradigma de lo que se conoce como una teoría científica. Vamos hoy día a discutir el, los conceptos de espacio y tiempo. Y para eso estamos esperando que se una nuestro invitado, que es el profesor Francisco Rojas, que y vamos a ver por qué los conceptos de espacio y tiempo, aun cuando son muy fundamentales, son tan relevantes para la física y siempre lo han sido. Hola Francisco, Hola Felipe, ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias por ser el primer participante de esta conversación. Ya tenemos muchos invitados, así que déjenme, antes de partir, presentar a Francisco. Francisco es un excelente físico. Tengo el placer de llamarlo mi amigo y déjenme contarle un poco acerca de lo que él hace. Francisco es doctor en física. Se doctoró en la Universidad de Florida, en Estados Unidos, y después fue a hacer un postdoc a la Universidad Estatal Paulista, para después hacer un segundo postdoc en el Cable Institute, un instituto de física teórica en Santa Bárbara. Así que es una persona extremadamente preparada para hablar de lo que vamos a ver hoy día. Él trabaja principalmente en teorías de cuerdas, física de partículas, gravedad cuántica y principalmente un área más grande que se llama física de altas energías. Así que no hay nadie mejor preparado para conversar de estos temas que Francisco hoy día. Eh, No, 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 no. muy bien. La flor. Empecemos a conversar entonces. Lo que queremos Dígame. conversar hoy día es espacio y tiempo. Y como ustedes ya tienen que haber visto en todos lados, y esto ya es parte como de la cultura popular, deben saber que más o menos el espacio y el tiempo son cantidades que pueden a fluctuar. Si ustedes vieron la película Interestelar, tienen que haber visto que pasaban cosas raras con el espacio y el tiempo en esa película. Y es más o menos lo que vamos a ver ahora. Y todas esas cosas raras empezamos a entenderlas después de que Einstein puso sus primeras teorías. Pero primero, para empezar por lo primero, como uno debe hacerlo siempre, quisiera saber cuál es tu opinión, Francisco, de cómo era el tiempo y el espacio pre-Einstein. O sea, qué era lo que entendíamos por espacio y tiempo antes de Einstein. Bueno, hola Felipe, gracias de nuevo. También les mando un saludo a todos los que nos están viendo ya. Eh, bueno, el espacio-tiempo, bueno, el tiempo, sobre todo antes de Einstein, era concebido como ente que simplemente era algo que avanzaba en todas partes igual, era algo absoluto. Nunca nadie se cuestionó que podía ser algo que dependiera de quién lo observase. Eh, por ejemplo, el mismo Lorentz, era un físico holandés que se dio cuenta que las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones del electromagnetismo, cambiaban se comportaban de una manera mucho más linda si es que los experimentos los medía un observador con un tiempo y después los medía otro observador, como que había un cambio tenía que producirse una transformación de los tiempos, como lo miden los observadores para que las ecuaciones de Maxwell fuesen tuviese un aspecto más correcto. Y siempre se pensó que esto iba a ser una simple curiosidad matemática, nunca se pensó que era algo real. Pero bueno, el tiempo, digamos, antes de Einstein era como les contaba yo, este ente absoluto que fluye a todas partes igual y bueno, después Einstein fue el que dijo, no, esta peculiaridad del tiempo, que es algo que es dinámico, hay que tomárselo en serio.
Claro, el gran impacto de las teorías de Einstein tiene que ver con el hecho de que dejamos de pensar de que el tiempo es un absoluto, y la parte importante es notar lo que significa eso. O sea, desde Newton hasta Einstein, que son casi 300 años, todas las bases científicas, todos los pilares de la construcción de la teoría física estaban basadas en este absoluto universal que era el tiempo. Y de repente llega Einstein y cambia todo. La, eh, ¿cuál, Claro. una vez que el tiempo y el espacio cambian y ahora son dinámicos, según tú, ¿cuál deberían ser las mayores consecuencias de ese tipo de teorías? En qué sentido? ¿De que después de que se descubre esto, en Claro, qué? o sea, por ejemplo, la pregunta es, basándonos en la gran teoría de Newton, que pongámonos de acuerdo, es una gran teoría en base que nos permite y permitió entender casi todo nuestro universo cercano a escalas de sistema solar. Uno, o yo, poniéndote en el lugar de la gente en la época de Einstein, aparece esta nueva teoría que te dice que básicamente las teorías de Newton ahora son solamente una aproximación. Entonces, ¿cuáles serían, según tú, las máximas implicancias que podría tener una teoría como la de Einstein, dándonos cuenta que tenemos que dejar de lado lo que pensamos ahora que era el universo tipo Newton? Bueno, y esta implicancia, bueno, uno podría separar en dos grandes tipos de implicancia, una como filosófica y otra más técnica, ¿cierto? La filosófica es esto de pensar de que el tiempo ya corre de manera distinta, como tú mencionaste en la película Interestelar, que es un efecto bien dramático ahí que, bueno, no hay que decir ningún spoiler para nadie, para los que todavía no lo han visto, pero eh, esto de que uno va y vuelve, y cuando vuelve un poquito más joven, y aquí en la Tierra ya han pasado muchas cosas, uno se pierde la vivencia de los familiares y los amigos cercanos, eso es bien dramático. Y claro, entonces desde el punto de vista de cómo uno ve, cómo uno percibe la vida, el universo, la naturaleza en sí, es como un cambio bien drástico en la manera en que uno ve las cosas, o sea, hasta no sé, uno puede empezar a imaginarse divinidades y cosas por el estilo con este cambio de paradigma. Y bueno, y desde el punto de vista técnico, no sé si, no sé, espero responder que lo que tú tienes en mente, quizá, ahí tú me dices si es que tienes otra cosa en mente, digamos, desde el punto de vista de las aplicaciones científicas, por ejemplo, o las aplicaciones ¿Ya? tecnológicas. Eh, bueno, hay un montón. Una de las primeras que se me viene a la mente, por ejemplo, es cuando uno conjuga las leyes de la relatividad con la ley de la mecánica cuántica, que el primero que lo hizo fue uno de los más grandes, que no es tan conocido, que es Paul Dirac. Eh, y él, cuando descubrió su ecuación, que por supuesto hoy en día se llama la ecuación de Dirac, él descubrió la antimateria. Eh, y justamente fue gracias a tratar de juntar, de hacer una teoría que fuese consistente con la mecánica cuántica y con la relatividad de Einstein, se dio cuenta que existía esta nueva teoría más unificada, que hoy en día se conoce por supuesto, tú bien sabes, electrodinámica cuántica, y que predijo la existencia de la antimateria. Entonces uno se puede pensar, bueno, que todo muy lindo y todo, pero ¿de qué me sirve? Bueno, hoy día existe, por ejemplo, el PET scan, que significa Positron Emission Tomography, que esta imaginología, uno se hace una imagen con emisión de positrones, que uno, ojalá no, pero si tiene que hacerse un examen que un poco más sofisticado para ver alguna cosa en los órganos, qué sé yo, uno va aquí a un laboratorio y se hace un PET scan, y eso es física del año 1927, que nació simplemente la curiosidad de querer unificar estas dos grandes teorías. Eso es un punto súper importante el que estáis tocando, porque el hecho de que uno construya una teoría más grande, una teoría matemática más grande, nos ha demostrado a lo largo de toda la historia de la física que indudablemente implica el entendimiento de un pedazo de la naturaleza que antes no podíamos ver. Claro, Y como tú claro. bien dijiste, esta función de relatividad con cuántica nos permite entender que existen las antipartículas. Eh, lo que hizo Einstein cuando amplía el marco teórico a decir que ahora el tiempo puede ser una estructura dinámica,
tuvo consecuencias insospechadas también. O sea, quiero decirte solamente una frase importante, porque para ponerla en contexto de la época en ese momento, a finales del siglo XVIII, y la estoy buscando acá, uno de los grandes físicos que hizo un experimento que marcó un antes y un después en lo que se entendía por la estructura del universo, que fue Michelson, dijo, y lo voy a tratar de traducir textual: todos los grandes principios han sido descubiertos. Y la física, por lo tanto, ahora solo se limitará a encontrar verdades al sexto orden decimal. Claro. Eso fue lo que trataba de decir Michelson. Claro, que trataba de decir Michelson es que básicamente él pensaba que estaba todo listo y se iban a dedicar a refinar las teorías, algo hoy día sabemos que no podía estar más equivocado. Claro. Entonces, Einstein llegó a romper todo ese esquema, ese paradigma, a darnos cuenta que en realidad sabía muy poco, y en realidad a ampliar completamente nuestra visión del universo. Pero quiero que me cuentes cuáles son las consecuencias más insospechadas que existen del hecho de que el tiempo y el espacio ahora no fluctúen. ¿Tú te refieres a las teorías más modernas, por ejemplo? Me refiero más que nada, por ejemplo, a agujeros negros, o qué significa en cuanto a cómo entendemos el universo que se expande. Perfecto. Ya, ok, sí, ahora te entiendo bien. Bueno, el hecho de esto, por ejemplo, de que cuando uno resuelve las ecuaciones de Einstein, y como tú bien sabes, hay ciertas soluciones que, por ejemplo, no sé, una de las soluciones más dramáticas es que cuando uno quiere describir el universo, uno se da cuenta que el espacio y el tiempo tuvieron un comienzo. Eso es dramático, o sea, como tú también te contaba antes, de que antes se pensaba que el tiempo era eterno, el universo quizás también la gente pensaba que era eterno, y aparentemente no, o sea, no aparentemente, sabemos que no, sabemos que el tiempo tuvo un comienzo, que el espacio también tuvo un comienzo. Entonces, esta típica idea de filosóficamente preguntarse qué es lo que pasó antes del Big Bang no tiene ningún sentido, porque el tiempo comenzó en el Big Bang, el espacio comenzó en el Big Bang. Entonces, eso es una tremenda consecuencia que tiene. Es algo muy potente lo que acabas de decir, saber que el tiempo inició en algún momento. Claro, sí. Y lo otro, las mismas ecuaciones de Einstein también predicen, por supuesto, los agujeros negros. Entonces, y los agujeros negros son otros, uno puede pensar que son como un mini universo, en el sentido de que sabemos que el tiempo y el espacio termina en el agujero negro, no en el horizonte, porque uno por supuesto que puede atravesar el horizonte. También hoy día hay controversias sobre qué es lo que pasa realmente cuando uno cruza el horizonte, pero uno, si es que lograse cruzar el horizonte, bueno, primero que nada no puede ir para atrás de vuelta, pero al acercarse al centro de la singularidad, al centro de la estrella o al centro del agujero negro que está ahí, uno sabe que el tiempo acaba ahí. Ahora, no puede decir, bueno, quizás hay una salvedad, que uno dice, mire, el decir que el tiempo y el espacio acabe ahí es simplemente las mismas ecuaciones de Einstein que están diciendo que no puede llegar tan lejos, o sea, la teoría se quiebra y la teoría se rompe, la teoría no es capaz de predecir lo que pasa a esa escala. Pero bueno, hasta que no tengamos una teoría completa de la gravitación cuántica, no lo vamos a saber, y por ahora tenemos que quedarnos con esta incertidumbre, que no sabemos lo que pasa cuando uno, en esta región, no sabemos lo que pasa en estas regiones peculiares del universo, en que sabemos que el tiempo y el espacio se comportan de manera muy, muy extraña. Para los que nos están viendo, solo decir que el problema de mezclar gravedad con cuántica es que estamos en un ámbito, en un lugar de la física que es realmente muy diferente a lo que nosotros vemos día a día, entonces muy difícil usar la intuición. Y Claro. Para poner un ejemplo de lo que estoy diciendo, es lo que significa realmente un agujero negro, porque la gente, ya todo el mundo, esto ya es parte de la cultura pop, entonces todo el mundo sabe que existe un agujero negro. De hecho, hace una semana atrás se encontró un agujero negro a 1000 años luz de la Tierra, así que ya estamos encontrando muchos agujeros negros.
es al lado. Tú estás buscando, estás encontrando agujeros negros, lo hemos detectado. Entonces ya es parte de lo que nosotros entendemos como universo. Pero la gente tiende a pensar que el problema del agujero negro es un problema de atracción gravitacional, como lo que uno siente en la Tierra, Claro. que el agujero negro te atrae tan fuerte que no puedes escapar. Pero el problema de pensar eso, de ese argumento, es que alguien podría decir, bueno, yo puedo hacer un super cohete y podría Claro. arrancar. ¿Por qué eso no funcionaría en un agujero negro? Bueno, yo sé que tú sabes la respuesta, pero em, Sí, pero es importante bueno, es que tú la explicas muy bien. no. Bueno, volviendo de nuevo a lo que tú me preguntabas antes sobre cuáles son los cambios dramáticos que produce este nuevo paradigma de teoría de la relatividad, es que justamente, claro, cuando uno cruza el horizonte del agujero negro, bueno, el agujero negro, para los que me están escuchando y que quizás no saben bien, es que el agujero negro es simplemente una estrella. Bueno, hay varios tipos de agujeros negros. Uno son los primordiales, que se crearon al principio del universo. Están otros que son los más comunes, que serían estos que serían simplemente estrellas que por su propia atracción gravitacional empiezan a apretarse. Y al final llegan a un punto en que toda esa masa está comprimida en una región, genera una especie de membrana, y esa membrana es lo que conocemos como el horizonte de Schwarzschild, en donde la luz y todo lo que está dentro se curva y no puede salir. Dicho de otra manera, esta es una mejor manera de verlo. Cuando uno intenta pensar en caerse en un agujero negro, algo muy especial pasa cuando pasa a través del horizonte. No es que solamente pase el horizonte y se encuentre con el agujero negro, sino que el tiempo y el espacio cambian de rol. Eso es súper dramático, es súper dramático. Lo que antes se denominaban distancia, ahora pasa a ser lapsos. Lo que antes lo que afuera del horizonte eran tiempo, ahora pasa a ser distancia. Y eso tiene una consecuencia dramática, porque uno sabe que el centro y el fin del agujero negro está en el centro. Y como eso se vuelve espacio, y como eso se vuelve tiempo, al cruzar el horizonte, tu futuro se convierte el centro del agujero negro. Entonces, tu futuro no es otro que el mirarlo afuera, está en el centro del agujero negro. Entonces, no hay escapatoria en el sentido de que el tiempo avanza hacia el centro del agujero negro, lo cual es súper raro de pensar, pero es el motivo fundamental por el cual uno no puede salir del agujero negro. Y no tiene que ver con que las fuerzas sean muy grandes. Es una cosa de causalidad. Ese ejemplo que tú estás dando ahora es el ejemplo por excelencia de la diferencia entre la teoría de Einstein y de Newton. Cuando uno visualiza esto, como dicen por ahí en el chat, con la sábana como una deformación de espacio-tiempo, esa analogía queda corta, porque lo que tú estás explicando y lo que pasa realmente en el horizonte es que el tiempo y el espacio son intercambiables. Como ambas entidades son dinámicas, lo que uno ve como, y siente como espacio, o lo que uno siente con un reloj como tiempo, uno cruza el horizonte de eventos y cambian automáticamente. Exacto. Entonces, es dramático lo que pasa en la historia. Es muy, muy, muy dramático. Sí. No, es de esas cosas que... Dime. Sí, sigue. No, era solamente para complementar lo que te había dicho sobre Newton. O sea, ese tipo de cosas la teoría de Newton no da cabida a ese tipo de cosas y que sabemos que existen. El hecho de que ahora sepamos un poco más, y voy a hacer el énfasis en un poco más, porque lo que sabemos con Einstein no es, obviamente, todo lo que ni siquiera sospechamos que podría ser el comportamiento global del universo, nos permite ahora ir un poquito más allá, en entender lo que es el tiempo y el espacio. Y vuelvo a hacer el énfasis en esta conversación en que pre-Einstein y post-Einstein, lo que entendían por espacio y tiempo es completamente diferente. Sin embargo, como uno ya está acostumbrado en ciencias, los paradigmas van cambiando continuamente. Y eso no significa que lo que entendamos hoy como tiempo y espacio sea lo mismo más adelante. Claro. Me pongo en el ejemplo que podríamos estar viviendo justamente de nuevo dentro de una teoría aproximada y el día de mañana sepamos que en realidad es algo más grande.
tú te dedicas a este tipo de cosas, a estudiar estas teorías más grandes, como teoría de cuerdas, teoría M, no sé, cosas así. Y quiero que, primero, antes de que hables de la teoría, me gustaría que contaras cuál es el énfasis de hacer una teoría más grande. O sea, quiero dejar la sensación que quede en el espíritu aquí flotando entre todos nosotros, de que esto no es una choreza matemática, no es que uno se ponga a hacer teorías más grandes porque puede, sino quiero que cuentes por qué es necesario hacer algo así. Sí, claro. Sí, no, eso es súper bueno, súper interesante, porque, claro, como tú dices, mucha gente de repente piensa que uno simplemente trata de agrandar o meterle más ingrediente a la teoría simplemente porque puede. Y una cosa que generalmente el público se olvida es que es súper difícil crear una teoría nueva, porque esa nueva teoría tiene que ser consistente con todo lo que sabemos del pasado, con todo lo sabemos, todo el experimento, todas las observaciones científicas que ya están comprobadas de manera experimental. Uno no puede llegar a inventar cualquier teoría, porque es súper fácil. De todas las teorías que se han inventado, una vez estuve haciendo el conteo, el 99% ya están descartadas simplemente no por experimentos futuros, sino que por experimentos pasados. Chao. Todas esas se fueron. De las poquitas que quedan, eh, eh, uno tiene que tratar claro, de que calcen con las cosas que están en el pasado. Y bueno, se me fue un poco el hilo. Lo que quería contar era de que, por ejemplo, teoría de cuerdas nació no solamente de pensar, me acuerdo que había una caricatura tiempo atrás que era que decía, oye, ¿qué pasa si ahora en vez de las partículas tenemos cuerdas? Y otro día, no sé. Eso era un chiste que igual es un poco pesado, porque eso no es como parte de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas partió de otra manera, partió de una manera Es muy súper pesado, de hecho. experimental. ¿Ah? Es muy pesado, muy pesado. O Sí, sea, claro. Y es pesado y también incorrecto, en el sentido de que la teoría de cuerdas partió de un hecho experimental, cuando la gente en los años 60 estaba encontrando unas nuevas partículas que se llaman resonancia, ahora sí ya sabemos que son, se llaman resonancia hadrónica. Pero eran partículas que tenían eh, propiedades muy similares a como si fuesen pequeños palitos dando vueltas, palitos, digamos, objetos extendidos, que su energía de vibración calzaba mucho con un objeto extremadamente delgado y extendido. Y la teoría de cuerdas partió de eso, partió de pensar en cuál era una teoría más grande que pudiese dar cuenta de estas propiedades rotacionales. Y se dieron cuenta, miren, un objeto extendido calza justamente con esto. déjame detenerte ahí porque está ahí justo en el momento en que es súper útil contar esta historia de la que conversamos delante, de qué significa una teoría más grande, una teoría más extendida. Esto ya había pasado antes, y eso es el punto clave que tengo que hacer énfasis aquí. Esto ha pasado muchas veces en la historia de la física en particular, muchas veces. Lo que indica, eventualmente, que va a pasar muchas más. Entonces, usualmente los físicos se entrenan para estar pendientes de este tipo de cosas. Claro. En particular, la historia que les vamos a contar es la historia del spin de un electrón, que es muy Claro. parecida a lo que acabas de contar. Claro. Así que, por favor, cuenta. Bueno, cuando uno estudia, bueno, uno por supuesto cuando estudia las ecuaciones, uno trata de encontrar una herramienta muy fundamental en la teoría científica y sobre todo en física, son la simetría. Gran parte del avance de la física teórica y experimental del siglo XX fue justamente el estudio de la simetría. Y una de las simetrías más importantes es lo que se llama la simetría anterrotación. O sea, yo tengo un punto acá, o yo tengo simplemente, no sé, una estrella, y el hecho que la mire de aquí, que se ve más o menos igual desde cualquier lado, eso por supuesto da cuenta de que hay una simetría ahí de fondo y que todo el mundo, bueno, que estudia física, más o menos lo tiene más o menos claro, que eso son lo que llamamos simetría de rotaciones. Y la teoría la teoría de rotaciones, por ejemplo, permite que las partículas fundamentales, al mezclarlo con la mecánica cuántica, permite que las partículas tuviesen esta propiedad que se llama momento angular,
Y la teoría tenía que tener momento angular lo que se llaman 0, 1, 2, 3, número entero de una cierta cantidad que se conoce como la constante de Planck. Que más o menos nos indican cómo rotan las partículas, esa es la parte clave de esto. Exactamente, exactamente. Pero resulta que la matemática permitía otra cosa que eran las representaciones que se llaman representaciones de spin cementero, que diría que las partículas también podrían tener spin 1 medio, 3 medios y cosas así. Y no solamente las partículas, sino que los sistemas, el átomo de hidrógeno, por ejemplo, tiene estas cosas. Entonces uno dice, bueno, esto es una peculiaridad matemática, lo que significaría, primero que nada, que por ejemplo si una partícula tuviese spin 1 medio, significa que yo al darme una vuelta completa no la veo igual. Después de darme una vuelta completa, no queda igual. Tengo que darme 2 vueltas para verla igual. Entonces uno dice, bueno, aquí los físicos en verdad se están tirando las partes. O sea, el hecho de que la matemática prediga que algo así puede ocurrir, no significa que físicamente va a ser así. Sin embargo, por supuesto, la teoría de Dirac del electrón, la teoría cuántica relativista del electrón, dio como resultado que justamente estas partículas tenían que tener spin 1 medio, que tenían que verse igual no después de una vuelta, sino que después de 2 vueltas. Lo cual te dice inmediatamente de que muchas de estas cosas que uno piensa que son simplemente curiosidades matemáticas, si uno las sigue con cuidado y se las toma en serio, dan lugar muchas veces a nuevos descubrimientos, nuevas teorías y nuevas bases. Y así ha pasado en la historia de la física. O sea, es una de las cosas que nos motiva, no simplemente porque son simples curiosidades, sino que porque sabemos que ha funcionado ya en el pasado con un éxito extraordinario. La teoría de cuerda entonces van en esa dirección, tratando de ampliar la teoría para meter dentro de ella fenómenos que todavía no somos capaces de explicar y tratar de ver si esa teoría es capaz de predecir y explicar fenómenos que podemos ver. Exactamente. Sabemos si uno pudiese describir más o menos en un par de palabras a lo que nos dedicamos muchos de nosotros, es lo que se llama gravitación cuántica. Y la palabra gravitación cuántica es lo que el nombre dice, estudiar una teoría cuántica de la gravitación. Por ejemplo, cuando el electromagnetismo ya se sabía, se conocía muy bien ya incluso a fines del siglo XIX, y cuando se descubrió la mecánica cuántica, bueno, se intentó juntar, y bueno, fue Dirac, por supuesto, el que la juntó en un comienzo, donde uno dice, bueno, está esta gran teoría de la relatividad, está esta gran teoría de la mecánica cuántica, es posible hacer una teoría, está esta gran teoría del electromagnetismo, está esta gran teoría de la mecánica cuántica, habrá una teoría que englobe las dos, y eso, bueno, por supuesto que lo conocemos hoy en día como la electrodinámica cuántica, que se descubrió en los años 40 y 50. Bueno, sabemos que existe gravitación, sabemos que uno saca el pie por el balcón y se puede caer, la gravedad existe, por supuesto. Y uno sabe que existe la teoría, la mecánica cuántica, y sabemos que funciona súper bien el celular ahora que tú y yo podemos tocar la pantalla del celular y hacer cosas y mandar corazones, es por supuesto fruto de la mecánica cuántica. Entonces, tiene que haber una teoría en donde estén las dos funcionando par a par, que es gravedad con mecánica cuántica. Y eso ha sido el motor de muchos intentos infructíferos desde el pasado hasta ahora. Sin embargo, la teoría de cuerda ha sido una de las teorías que ha tenido un éxito de los más grandes en este sentido. Porque la teoría de cuerda es capaz de describir las dos de una manera matemática consistente, y que más encima no pase por encima de todos los descubrimientos pasados y todas las observaciones experimentales que tenemos en el pasado. Teoría de cuerdas logra eso, lo cual era súper complicado. Y muchas teorías han fallado al respecto, y teoría de cuerdas en ese sentido lo logra. Ahora, bien, teoría de cuerdas viene con un montón de predicciones. Una de esas predicciones es súper radical, que es que la teoría predice
cuántas dimensiones tiene nuestro espacio-tiempo. Y la gran desilusión fue cuando se descubrió que no eran 4, sino que tenían que ser 10. Y bueno, Sí. hay maneras actuales de resolverlo, pero eso todavía es un problema abierto. Bien. Bueno, que sean, a ver, esto ya de nuevo ha pasado antes, el hecho de que, de que aparezcan nuevas dimensiones, es simplemente la historia repetida de lo que pasó con Newton y Einstein, en el sentido de que Newton vive en 3 dimensiones espaciales más una dimensión temporal completamente separadas. En cambio, Einstein las junta, y al juntarlas se entiende que la naturaleza se mueve ahora en 4 dimensiones. Lo que tú me dices ahora es que hay más. Igual, en principio, suena muy raro. Claro. Y está bien que suene raro porque es completamente contraintuitivo a lo que uno espera en el día a día de cómo se desenvuelven las cosas. Pero insisto eso, la naturaleza no tiene por qué seguir la escala humana, no tiene por qué estar de acuerdo con lo que nosotros creemos que debería pasar. Claro. Y esto nos ha pasado múltiples veces, nos ha dado muchas lecciones de que en realidad somos nosotros los que ampliamos nuestro conocimiento, más que ajustamos nuestra vivencia a las teorías. Claro. Lo que teoría de cuerdas básicamente estudia cosas muy pequeñitas, las teorías de gravedad cuántica, y un punto importante es lo que tú dices. Juntan 2 cosas que aparentemente son distintas, que es la gravedad con la mecánica cuántica. Y aquí viene lo que quería que conversáramos como la parte final de esta conversación, después para pasar a las preguntas, es que la gravedad es, como ya dijimos, el entendimiento de cómo cambia el espacio y el tiempo, cómo se curva, cómo está dinámicamente deformado. Por otro lado, la cuántica estudia cosas muy pequeñitas, muy chiquititas. Si tú quieres mezclar estas 2 cosas, ¿me estás diciendo que vas a estudiar el tiempo y el espacio a escalas muy pequeñas? Sí, claro, justamente. Y esa escala muy pequeña hasta tiene un nombre, se llama la escala de Planck, ¿cierto? ¿Qué significaría entonces para nuestro entendimiento tratar de ver cómo es el tiempo y el espacio a esa escala de Planck? Claro. Bueno, llegar a la escala de Planck es súper difícil desde el punto de vista experimental. Sabemos, por ejemplo, que hasta hoy en día, por ejemplo, cuando queríamos escudriñar la física atómica, subatómica, las partículas, este colisionador en el CERN, en la frontera suiza con Francia, que tiene un diámetro de 27 kilómetros, logramos escudriñar esas pequeñas distancias. Si uno hace un cálculo así bien a la rápida, donde uno dice de qué tamaño tendría que ser el colisionador, ahora cuál tendría que ser el diámetro, para poder observar esta escala en donde la gravitación y la mecánica cuántica empiezan realmente a toparse entre sí, tendríamos que hacer un colisionador del porte de la galaxia. Entonces... ¿El porte de la galaxia? Claro, más o menos, creo que era, pero era una escala astronómica así, gigante, por supuesto, inalcanzable para nosotros. Entonces uno dice, bueno, tiramos la toalla, nos vamos para casa, nos dedicamos a cosas. Pero bueno, sin embargo la esperanza, hay una esperanza que son la observación astronómica. La observación astronómica, sobre todo en el área de la cosmología, donde uno quizás pueda observar en el principio de los tiempos, justo después del Big Bang, ahí es otro de los instantes del espacio y tiempo, en donde los aspectos cuánticos de la gravitación tendrían que ser súper importantes, más importante incluso que todos los otros aspectos, todas las fuerzas eléctricas, nucleares, todas esas, era más fuerte la gravitación en esos instantes iniciales. Entonces sabemos que eso tendría que haber dejado ciertas señales en el cosmos, y hoy día tenemos la tecnología para apreciarlo. De hecho, se pensó hace un par de años atrás que podríamos haber encontrado estas ondas que se llaman ondas gravitacionales primordiales, en donde se daba origen, o sea, se hubiese dado comienzo a la gravitación cuántica observacional. Pero bueno, eso no pasó, tenemos que esperar un par de años más, o quizás hasta la vuelta de la esquina. Eso es lo bueno, que tenemos esperanza de que quizá no estamos tan lejos de observar. Ahora, déjame ver un poco más a tu pregunta original.
Eh, Sabemos ya que desde muchas teorías, completamente independientes, algunas que no tienen nada que ver con teoría de cuerdas, sabemos ya que a esta escala el tiempo y el espacio pierden sentido. Y A ver, ¿qué significa eso? Que pierdan el sentido. Porque eso es clave para lo que estamos conversando hoy en día, que empezamos la conversación diciendo que entendíamos mejor el espacio y el tiempo y ahora me estás diciendo que ahora pierden el sentido. sí, claro, a esa escala pequeña, a esa escala muy, muy, muy pequeña, eh, tenemos ya harto indicio de que probablemente el espacio y el tiempo no son reales, sino que probablemente son nociones aproximadas. Y son, quizás para los físicos que están escuchándonos, sería un fenómeno emergente. Un ejemplo de un fenómeno emergente que conocemos muy bien es la temperatura. Antes que se supiese que la temperatura, o sea, que el objeto sólido, por ejemplo, la temperatura es la energía vibracional de las moléculas, antes no se sabía bien eso. Se pensaba simplemente que la temperatura era alguna característica intrínseca que tenían los materiales y que uno tenía una alta temperatura, otro tenía una baja temperatura, ponerlos juntos había un traspaso de energía de uno a otro, donde este le bajaba la temperatura y este le subía la temperatura hasta que quedara en equilibrio. Sin embargo, no se sabía lo que era la temperatura, simplemente era esta característica que tenían los materiales y que se podía equilibrar al haber un traspaso energético de un lugar a otro. Sin embargo, sabemos que y ya por supuesto hace más de 100 años ya que sabemos que la temperatura es un fenómeno emergente, que es simplemente un promedio de la energía vibracional de las moléculas dentro de un material, un sólido, un líquido, un gaseoso. Entonces, haciendo ese mismo razonamiento, desde muchos lugares de la física de partículas, la física de alta energía, se está llegando a la conclusión de que probablemente el espacio y el tiempo también serían fenómenos emergentes, que este continuo, que es dinámico, pero este continuo es que el espacio y el tiempo, a nuestra escala, o incluso a escalas pequeñas que todavía tenemos en los laboratorios, al ir a tiempos más pequeños, como el origen del universo, por ejemplo, y escalas mucho más pequeñas, nos damos cuenta que el concepto de espacio y tiempo es algo emergente y que algo nuevo tiene que reemplazarlo. Y eso es una de las cosas lindas de esta época para nosotros, es que no sabemos qué es, y lo cual es una puerta abierta para seguir investigando. Bueno, eso, no sé si es que eso responde a tu pregunta, si quieres que... Lo que pasa es que lo que estás planteando es muy impresionante, porque los conceptos emergentes en física son muchos. Gran parte de los conceptos emergentes que hoy día sabemos que son así, en algún momento se consideraban como fundamentales. Y ese es el punto clave. Como el ejemplo de temperatura. Y hubo muchísimas teorías tratando de explicar lo que era la temperatura, lo que era el calor, estas teorías de flujos de una cosa a la otra. Pero ahora sabemos que en realidad todo eso, toda la termodinámica se puede explicar por teorías más fundamentales, más de base, más grandes. A través de, por ejemplo, el estudio de la estructura atómica de un cuerpo. Claro. Lo que tú estás planteando entonces es que lo que nosotros sentimos como espacio y tiempo puede tener el mismo tipo de naturaleza, lo cual implica un cambio, de nuevo, de paradigma enorme. O sea, tiene que haber algo detrás mucho, mucho más fundamental que el espacio y el tiempo en sí. ¿Tú tienes alguna idea de cómo podría ser algo como eso? O sea, bueno, no yo, pero es producto, por supuesto, del estudio de teoría de cuerdas y del trabajo de un montón de gente, en que, por ejemplo, cuando uno se pone a estudiar la misma teoría de cuerdas a esa distancia, hay algo extraño que pasa. La teoría como que predice de que escalas muy chicas son equivalentes a escalas muy grandes, lo cual es muy raro. Y ya sabemos ya que esto ha pasado antes, y lo que pasa es que no es que realmente sea así, no es que los chicos sean tan equivalentes a los grandes, sino que es porque una nueva teoría se necesita, y en verdad no tengo la respuesta, porque en verdad nadie tiene la respuesta.
sabemos que la teoría está haciendo aguas a esa escala. Y sabemos que esto no es algo particular de teoría de cuerdas, sabemos desde un montón de otros cálculos que no tienen nada que ver con teoría de cuerdas, que uno al insistir en que el espacio y el tiempo son cosas reales, las cosas empiezan a fallar. Sin embargo, hay nuevos descubrimientos de física de partículas, en la teoría detrás de la física de partículas, en cuando uno simplemente, uno relaja esa condición, uno dice, ok, no olvido, voy a tratar de resolver este problema como si no existiese espacio-tiempo. Lo que pasa es que empiezan a surgir otras estructuras que todavía no se están conociendo, o sea, todavía no se conocen bien y recién se están empezando a escudriñar, o sea, es como no sé, descubrir algún ciudad arqueológica y recién encontramos una cuchara. Entonces, sabemos lo que pasa con esta teoría es de que uno cuando deja de insistir en que el espacio y el tiempo son algo fundamentales, aparecen estas nuevas estructuras que hacen que todos los cálculos se vuelvan limpios, se vuelvan súper precisos y se vuelvan predictivos. Cosas que no ocurren con las teorías convencionales que tenemos al insistir en que el espacio y el tiempo son cosas reales. Eso es súper interesante. El ejemplo que acabas de dar, perdona, es muy interesante porque, de nuevo, y esto, vuelvo a hacer énfasis en esto, porque es importante que la gente se dé cuenta que esto vuelve a pasar una y otra vez. Esto pasó exactamente con la mecánica cuántica en su momento, cuando con los descubrimientos experimentales que se hicieron y con los aportes de Einstein, de los grandes de Planck, de todos los grandes de esa época, hubo que plantear la teoría de mecánica cuántica en base a que tuvimos que perder el concepto de partícula. Y o sea, lo que nosotros estábamos seguros... ¿Cómo? Y determinismo. Claro, exactamente. Lo que nosotros estábamos seguros que ocurría, que era que las teorías de la naturaleza eran deterministas, o sea, todo funcionaba como un reloj, que una partícula era siempre una partícula, era una cosa con masa que tú la podías tocar y sabías dónde estaba y en qué posición, perdón, a qué velocidad iba. De un rato para otro nos tuvimos que dar cuenta de que la única manera de que podíamos explicar lo que estaba ocurriendo era que teníamos que abandonar esas ideas preconcebidas de lo que nosotros pensábamos que era lo fundamental. Ahora, lo que tú planteas es exactamente lo mismo, pero para el tiempo y el espacio. Exactamente, sí. Sí, o sea, leíste el esclavo en el que, claro, una y otra vez pasan estas cosas cada cierto tiempo. La mecánica cuántica, claro, fue un tremendo quiebre desde el punto de vista de lo que eran las teorías físicas antes de ella y también cómo uno piensa la naturaleza. El hecho que la física ya no era determinista, sino que uno puede calcular las probabilidades y no puede saber con exactitud ciertas cosas, fue un cambio radical. El de pensar de que las partículas no eran partículas, sino que eran quizás estas aglomeraciones de energía que la gente, por supuesto, en ese tiempo le llamó como funciones de onda, y que hoy en día se conocen como campos. También fue un cambio rotundo. Pero aún así, una de las cosas que quizá es súper importante comunicar es que una de estas cosas, como tú bien lo dijiste, no ocurren simplemente porque, qué lindo, mire, pensemos de esta manera. Son cruciales para poder entender estas cosas. Lo que se llamaba en ese tiempo el experimento de la doble rendija, que un electrón que pasaba por una rendija parecía por las dos al mismo tiempo, y uno no se podía explicar, o sea, cómo un electrón sabe cuándo pasar por esta, para pasar por otra. Y uno dice, ¿saben qué? Olvídense de eso. En verdad el electrón como partícula no existe. Lo que existe es una aglomeración de cosas y que pasa como una onda. Y uno mezcla una vez que uno acepta esto, uno dice, como esta, let it go, se solucionan un montón de problemas. Y aparentemente hoy en día, al dejar de lado el concepto de que el tiempo y el espacio son realmente algo fundamental, sino que son conceptos emergentes, nuevamente, aparentemente la física nos está diciendo de que se solucionan nuevas cosas, aparecen nuevas estructuras que no pensábamos que iban a aparecer. Sin embargo, están teniendo un montón de éxito desde el punto de vista de la física teórica, y quién sabe que quizá en un tiempo más van a dar lugar a nuevos descubrimientos que podemos testear en el laboratorio.
Claro, sí, eso es clave también. Hay que reconocer que cada avance científico a escala teórica eventualmente produce avances científicos a escala práctica, y eso ha sido una constante a lo largo de nuestra evolución como especie pensante. Así que Claro. es esperable que al hacer crecer nuestro entendimiento de la naturaleza uno logre tener tecnologías que jamás hubiera pensado hasta este punto. Claro, sí. Es muy interesante nuestro entendimiento actual de lo que es espacio y tiempo, porque o sea, la mayoría de la gente, la mayoría de la comunidad de físicos o científicos, como esto está ocurriendo ahora mismo, es difícil estar siempre al corriente a menos que te dediques exactamente a esa área como lo haces tú. Claro. Sí, una de las cosas lindas de, bueno, de la física, de la ciencia exacta en general, es que, en verdad todas las ciencias, que están estas dos grandes áreas que son los teóricos y están los experimentales, y es una danza bonita, es muy linda, porque a través de la historia el experimento necesita una explicación y vienen los teóricos y entienden el origen y los fundamentos de esos nuevos experimentos y predicen nuevas cosas. Eh, pero gracias a que los experimentales lograron hacer experimentos súper bien hechos y hicieron observaciones cruciales que plantearon cuáles eran las preguntas realmente importantes que había que hacer. Y después vienen los teóricos y las resuelven. Y el otro parte del baile es justamente el otro, cuando son los teóricos los que impulsan las nuevas teorías y después después la física experimental lo logra comprobar. Entonces es una simbiosis súper linda y súper sana que siempre ha existido a lo largo de la historia de la física. Muy interesante lo que nos estás contando ahora, o sea, es interesante incluso para mí. Yo no sé tanto como tú este tema, así que me tiene gratamente sorprendido. Pero ¿qué te parece si responde algunas preguntas que te hicieron por Instagram? Sí, sí, déjale. ¿Cuánto tiempo nos queda todo Ya, esto? 13 minutos. Ya, ok. Así que vamos a hacer algunas preguntas que nos dieron por Instagram. Por favor, recuerden que esto, como va a ser todos los martes, ustedes pueden ir preguntando en nuestro Instagram. Nosotros vamos a dar siempre tiempo para que ustedes las puedan, o sea, para que nosotros las podamos responder. La primera pregunta de Jackie AUM es: ¿cómo se relacionan los agujeros negros con los universos paralelos? En verdad no tengo una respuesta precisa a esa pregunta. Una de las cosas, o sea, son dos cosas distintas. O sea, no, si no existiesen los universos paralelos y existiese solamente nuestro universo, necesitamos un puro universo para tener agujeros negros, y en nuestro universo hay un montón de agujeros negros. Entonces, no son cosas que son excluyentes. Ahora, una similitud que podría hacerse es la siguiente, que cada agujero negro... ¿Ah? Perdona, solo para complementar, o sea, lo que tú dices es que no hay, las teorías actuales no descartan la existencia de universos paralelos. Las teorías actuales no lo descartan. Sí. No, aparentemente no, y de hecho está este problema que se llama el problema de la constante cosmológica, que pareciera ser que una de sus soluciones, que cada vez pareciera ser más plausible, la existencia de universos paralelos. Ahora, todo eso está súper en pañales, entonces no Claro. bueno, quizá hay gente experta en estos temas que quizás podría hablar más al respecto, pero no hay nada muy concreto con respecto a los universos paralelos. Ahora, respondiendo un poquito más a la pregunta de esta persona, de que lo que se podrían ser un poco similares, que un agujero negro, como que cada agujero negro es como un pequeño universo en sí. Existe un interior y que tiene un horizonte que está súper lejos, y quizás para alguien que está dentro del agujero negro está bien lejos su horizonte, y hay una similitud con nuestro universo. Nuestro universo tiene un horizonte que se llama el horizonte cosmológico, que es el lugar más lejos al cual podemos ver, y como uno podría hacer una analogía, como que nuestro universo es como su propio agujero negro y nosotros estamos dentro de este agujero negro.
Pero eso hay que tomárselo con un grano de sal, porque no es tan así, pero es una similitud que uno podría hacer entre un universo Sí, y los agujeros negros. es entender lo que es un universo paralelo como que los dos lugares apartados del universo están completamente desconectados entre sí. Claro, claro, sí. Bueno, una diferencia entre universo paralelo y agujero negro es que dentro de nuestro universo todos los agujeros negros satisfacen la misma ley de la física. Sin embargo, que si es que existiesen estos universos paralelos, las leyes de la física serían distintas en cada uno de ellos. Eso sería una diferencia fundamental. Mira, te hago otra pregunta. Ah, A ver, la hicieron recién, de Evergreen Chile. Te preguntan acerca si la relación entre energía oscura y creación de partículas y antipartículas. ¿y no especifican más cuál es la pregunta? ¿Cuál es la relación que habría entre ellas? ¿Esa es la pregunta? Eh, si es que la energía oscura es un efecto cuántico. Ah, bueno, si la pregunta va por ahí, claro, sí, ambos tienen un... O sea, bueno, la energía oscura se descubrió más o menos independiente de la cuántica, ¿cierto? Porque la energía oscura, como esta constante cosmológica que aparece en las ecuaciones de Einstein, que no, las ecuaciones de Einstein no saben de cuántica, no. Entonces, en este aspecto son distintas. Ahora, si la pregunta es que si es que la energía oscura pudiese estar compuesta por antimateria, quizás esa es la pregunta. Eh, no me queda claro. Dice, ¿la energía oscura es un efecto cuántico que hace aparecer y desaparecer partículas virtuales? La energía oscura es una... No, son cosas distintas. O sea, uno podría perfectamente no existir la materia oscura y sí podemos tener creación de partículas y antipartículas virtuales del vacío. O sea, son Perfecto. diferentes. Aquí te hago otra pregunta, de Pancho Valenzuela. Si es que ¿Ya? existe alguna posibilidad de que en algún momento seamos capaces de controlar el tiempo. Es una pregunta bien amplia. ¿En qué sentido? No dice más, no dice nada Quizás más. si se refiere a viajar en el tiempo, bueno, viajar al pasado es probablemente súper poco probable, no por un problema técnico, sino que hay un problema fundamental ahí, que si fuese posible viajar al pasado, entonces tendríamos visitantes del futuro y antes hay como problemas hasta filosóficos con eso. De hecho, déjame contar, no sé si tú sabes la anécdota de Stephen Hawking, Sí, o sea, hizo una fiesta para es viajeros en el buenísimo. tiempo y no llegó nadie. Claro, claro. ¿No? Si hubiesen existido, hubiesen llegado un montón de gente a la fiesta. Claro. Sí, es una anécdota chistosa. Eh, Estoy buscando otra pregunta. A ver, aquí, aquí te hacen otra pregunta, es ¿cómo se sabe cómo se sabe cuándo sucedió el Big Bang? Creo que nadie sabe. O sea, sabemos que ocurrió este evento violento en el pasado que dio origen al espacio y el tiempo, porque al resolver las ecuaciones de Einstein, que por supuesto estas ecuaciones no sabemos que están correctas en el sentido de que hay muchas observaciones que la comprueban, y al extrapolar hacia el pasado sabemos que el espacio y el tiempo tuvo un origen y hubo un pequeño intervalo de tiempo en donde el universo era muy pequeño y era muy caliente. Y sabemos que antes de eso, o en ese instante, es lo que llamamos el Big Bang. Ahora, pero la pregunta es: ¿qué es lo que pasó antes del Big Bang o qué lo produjo? ¿Cómo se ¿Cómo era? sabe cuándo sucedió el Big Bang? Ah, bueno, por observaciones astronómicas. Uno puede, claro, al meter los parámetros a las ecuaciones, uno puede extrapolar eh, más o menos de manera más o menos precisa cuándo ocurrió el Big Bang. Sí, la parte importante de ahí es darse cuenta que uno cuando se tiene las teorías, que no son simplemente artificios matemáticos, sino que calzan con las observaciones que vemos, Claro. esas teorías uno las puede echar para adelante o para atrás, porque van a depender del tiempo. Entonces, echando para atrás las teorías, uno Sí, va deduciendo que hubo un tiempo inicial cero. Así es como se exactamente. sabe cuándo ocurrió.
Claro. Nos están preguntando harto por la teoría de Wolfram, pero esa teoría yo no la conozco. ¿Tú la conoces? No, claro, no quisiera opinar al respecto. Yo sabía que iba a venir una pregunta así. Si Eh, quieres lo dejamos para otro día. Yo sí, no sé nada de esto. yo tampoco sé nada. Es que mira, hay un par de cosas que Wolfram. Lo primero que nada, una cosa que dijo hace poco que lo tuiteó, creo, que decía de que él no se lo esperaba que su teoría fuese a predecir, a entender toda la física. Sin embargo, no estoy tan seguro si eso es así, porque hace como 15 años que viene como diciendo esto. Entonces, claro. Y otra cosa, una respuesta que vi en Twitter por ahí a su tweet original era una constante en estas cosas de Wolfram, que aparentemente lo explica todo, pero no predice nada. Entonces, Pero bueno, ese punto es súper importante, ¿no? Es que ese punto es clave. Hay una claro, cosa que hay que hacer también de nuevo énfasis, que para que una teoría científica sea válida, no solamente tiene que explicar todo lo que ya se conoce, claro. tiene que también predecir. Claro, tiene que predecir cosas nuevas y hay un montón de teorías en física que predicen cosas nuevas. Ahora, que tengamos la tecnología para probarla es un problema diferente. Pero aparentemente estas cosas de Wolfram, no, por lo menos, o sea, quizás es porque quizás yo no entiendo bien, y no le he dedicado el tiempo tampoco, no sé cuáles son las predicciones que hacen, entonces no. Más que eso no puedo decir, en verdad. Eh, Súper. A ver, eh, hay muchas preguntas, estoy buscando una. La última yo creo que alcanzamos a hacer rápido, los últimos 3 minutos que quedan. Ya. Las dimensiones existentes de la teoría de cuerdas son suficientes para que todo lo que se conoce funcione, esas 11 dimensiones. Es suficiente para que la teoría de cuerdas sea capaz de conciliar relatividad con mecánica cuántica, que es absolutamente necesario. Ya. Eh, entonces, la teoría, o sea, teoría de cuerdas es la única teoría, hasta donde yo sé, que predice en cuántas dimensiones tiene que vivir la teoría. O si no, no tiene sentido. Eh, Ahora no necesitamos teoría de cuerdas para y las 10 dimensiones para observar lo que observamos hasta hoy. Pero sabemos que lo que observamos hasta hoy hay un montón de preguntas abiertas y cosas sueltas en que quizá la existencia de más dimensiones las podrían resolver. Eh, Así que bueno, eso, es una pregunta todavía que está Ahí abierta. está. Súper. Perfecto. Eh, a ver, nos están diciendo que lo hagamos por Zoom. Lo vamos a pensar. Nos Sí. están Una diciendo que cosa, metamos a. Sí, no, que yo vi un montón de preguntas también y que no tuvimos el tiempo de responder, pero solamente decirle a esas personas que nos preguntaron que íbamos a tratar de responderle por mensaje directo, para que no piensen sí, que quedaron fuera. sí, es un problema de tiempo. Y también decirles en los últimos minutos que quedan que el objetivo de esto es tener conversaciones con distintos profesores. Así que van a ver a los físicos de la Universidad de Alfidaña, a los astrónomos de la universidad y a los matemáticos también eventualmente. Y vamos a empezar a invitar a gente hablando de distintos tópicos relacionados con física, astronomía y matemática. Así que nos queda 1 minuto y medio. Yo creo que ¿Ya? ya conversamos todo lo que tuvimos que conversar. Francisco, te doy miles de gracias por participar en la primera transmisión. Esto va a quedar grabado, lo vamos a subir a Instagram, así que lo van a poder ver cuando ustedes quieran. Pero por favor, si sienten dudas, si surgen dudas acerca de esto, de lo que conversamos ahora, pregunten por redes sociales. Vamos a tratar siempre de responder tan rápido como podamos. Bueno, no, gracias a ti, Felipe, por esto, por ser host y por hacer todas las preguntas y liderar la conversación. Así que, de nuevo, les doy una gracia a todos los que nos vieron. Y bueno, sigan con nosotros, los martes de física. Va a ser un espacio semanal en donde ojalá tengamos un montón de invitados siempre. Así que un abrazo a todos, que estén súper, súper bien. Chao, chao. La próxima semana vamos a hablar de distancia. Ese va a ser el concepto fundamental de lo que entendíamos como distancia, cómo se miden las distancias en el universo y qué significa para nuestro entendimiento de la cosmología en general. Así que
espérennos el próximo martes a las 7. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, que estén Chao, todos bien. Francisco. Que esté muy bien. Chao, chao, Felipe. Un Chao, chao. abrazo. Chao.